Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y esto es Mi Cámara Deportiva. Hoy os traigo un nuevo vídeo de la DJI Action 2. No se me había olvidado. Y hoy nos toca ver los principales accesorios disponibles para esta espectacular cámara. ¡Empezamos! Como ya vimos en la review de la DJI Action 2, que te dejo por aquí arriba por cierto, tendremos por un lado los accesorios incluidos en los dos packs de la cámara y por otro lado tendremos accesorios oficiales de DJI para hacer la experiencia con esta cámara completa. En este caso vamos a ver los accesorios incluidos con el pack Dual Screen Combo, más completo que el pack incluido en el Power Combo y de los que te dejo los links en la descripción del vídeo. Aquí vamos a tener los siguientes componentes y accesorios. En primer lugar, el módulo de la cámara y el módulo de la pantalla frontal que ya analizamos por completo, el colgante y accesorio magnético para anclar en el pecho, un soporte magnético rotatorio que te voy a decir que es el que más he utilizado sin duda alguna, un soporte magnético con el anclaje típico de las cámaras deportivas o de GoPro, un anclaje adhesivo reutilizable, es decir, que podemos pegar en cualquier superficie, despegarlo, limpiarlo y volver a pegarlo en cualquier superficie, por ejemplo, utilizándolo en el capó de tu coche. Un cable USB tipo C de carga, bastante habitual ya en todas las cámaras deportivas. Pero entonces, ¿qué diferencias hay entre el pack Dual Screen y el Power Combo? En el caso del pack Power Combo vamos a tener menos accesorios, perdiendo así el soporte magnético rotatorio, además del anclaje adhesivo reutilizable y por supuesto cambiando el módulo de pantalla frontal por el de la batería. Eso sí, a cambio de tener un precio más ajustado, consiguiendo muy buena relación calidad-precio. Y nos vamos ahora a ver el resto de accesorios que la marca oriental ha puesto a la venta de manera oficial, aunque algunos de ellos únicamente están disponibles a través de su tienda online. En cualquier caso, te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y por cierto, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a la campanita. Y empezamos fuerte con un accesorio que la verdad es que me ha gustado bastante. Portátil, ligero, este trípode palo selfie / control remoto es muy práctico para llevarlo contigo a cualquier aventura, ya que te va a permitir grabar de muchas formas. Podrás montarlo como trípode, ya que se abre para sacar 3 patas, aunque para ello tendremos que tirar un poco del palo selfie hacia arriba. Y no es tan cómodo. También vamos a tener la opción de usarlo como palo selfie con una longitud total de 37,8 centímetros desplegado, lo cual siempre viene bien para hacer vlog. Pero sin duda alguna el control remoto desmontable que ya vimos en la comparativa de la Action 2 frente a la Insta360 Go 2 que te dejo aquí arriba, nos va a permitir controlar de forma remota hasta 8 tipos de captura de la cámara. Contará con batería integrada que se cargará mediante puerto USB tipo C y que se conecta muy fácilmente a la cámara. Quizás el único pero que le voy a poner será que no se puede mojar ni sumergir, así que no lo podremos usar en todo tipo de situaciones. Como siempre, un accesorio que no es perfecto ni es el más barato, pero sin duda alguna el control remoto al menos me parece un acierto para los más aventureros. El precio, ajustado, te lo dejo en la descripción. Otro de los nuevos accesorios presentados por la marca DJI y que ya analicé aquí en el canal, te dejo el vídeo por aquí arriba, que al igual de los propios módulos de la cámara será magnético y que será realmente fácil de usar y de acoplar para conseguir unos resultados tan chulos como lo que estáis viendo ahora mismo. Como vemos, se pueden crear efectos realmente bonitos con esta nueva lente, así como capturar fotografías muy impactantes simplemente con acoplar este accesorio magnético. Nos va a aportar más variedad de enfoque y ángulos a nuestros vídeos y grabaciones, quedando muy originales. En mi opinión, un accesorio curioso y que va a servir para darle esa vuelta a tus vídeos y del que te dejo el precio en la descripción, aunque ya te digo que no es barato. La empuñadura antideslizante para el agua es un accesorio muy común y habitual desde que se lanzaron las primeras cámaras deportivas. Su diseño hueco mantiene a la DJI Action 2 o a la Action 1 a flote para grabar en el agua y evitar que se te hundan mientras estás nadando. Además, incluye el anclaje rápido que va perfecto para acoplarlo a esta empuñadura cuando quieras usarlo.
Tendrá un peso de 82 gramos y unas medidas de 49 x 49 x 165 milímetros. Y la verdad es que si no tienes la mano un poco grande te puede parecer un poco tosco. Salvo por el anclaje rápido, me parece que puedes encontrar alguna opción más ajustada de precio. Te dejo el enlace a la empuñadura y a una alternativa con mejor pinta en la descripción. Y aunque la Action 2 sea sumergible por sí misma hasta los 10 metros de profundidad, hay mucha gente que le gusta bajar aún más. ¿Y por qué no? Proteger de cualquier golpe a su cámara, siendo aquí donde entra esta carcasa oficial. Sumergible hasta los 60 metros y con un cristal de alta resistencia que permite muy buena visualización. Este estuche nos va a permitir montar únicamente un módulo de la cámara suelto o bien con los módulos extra. Sí, te va a permitir visualizar sin problemas la pantalla frontal si cuentas con el módulo, pudiendo grabarte sin ningún problema. Cuenta con unas medidas de 108 x 64 x 33 milímetros y un peso de 88 gramos. Te lo digo porque es necesario que lo tengas en cuenta, ya que casi duplica el peso de la cámara y eso lo vas a notar a la hora de llevarlo a la mano. Si vas a bucear, no te va a importar para nada. El precio habitual para este tipo de accesorios, del que también te voy a dejar una alternativa. Un módulo que ya hemos comentado arriba y en la review, el cual nos va a permitir 3 puntos claves: aumentar la batería de la Action 2, añadir una ranura para tarjetas micro SD y contar con un puerto para micrófono externo. Cuando conectamos este módulo a la cámara Action 2 vamos a aumentar la autonomía de la misma, pudiendo grabar hasta los 180 minutos desde los 30 minutos, entre comillas, de la autonomía habitual de la cámara, así como añadir la ranura para tarjetas micro SD, que se vuelve fundamental, y es que la memoria de la propia cámara no es que sea muy amplia. Desafortunadamente el módulo de alimentación no es sumergible ni resistente al polvo y por lo tanto te recomiendo que te compres la carcasa subacuática oficial o bien la alternativa que te he dejado. Si existiera la opción de comprar únicamente el módulo de la cámara Action 2 por separado, te diría que por el precio que tiene este módulo por separado tendría que ser tu siguiente compra sin duda alguna. Y llegamos a los que a mi parecer son los dos accesorios fundamentales. El primero va a ser este mini trípode palo selfie que nos va a permitir grabar de cualquier forma y en cualquier sitio. Al igual que sucedía con el brazo extensible, vamos a tener un trípode muy compacto, pero de gran resistencia, que está recubierto de un material rugoso estilo goma que te permite que cuando lo usamos como palo selfie se agarre muy bien. Está claro que extendido es más corto que el brazo extensible, aunque para mí ha sido el accesorio que más he utilizado en mis pruebas con la Action 2. Muy compacto, te cabe en el bolsillo del pantalón, útil y con buen precio. ¿Qué más quieres? Y llegamos al último de los accesorios lanzados, el cual no he podido probar todavía, pero que tiene una pinta espectacular. El nuevo sistema de micrófonos inalámbricos, que la verdad es un bombazo que ha pasado desapercibido, principalmente por su precio. Este dispositivo DJI Mic es un sistema inalámbrico de grabación de doble canal que nos va a añadir un audio de mucha más calidad y mucho más limpio. Cuenta con un alcance de grabación de atención hasta 250 metros y es compatible con la DJI Action 2, pero quizás el mayor bombazo es que va a ser compatible también con smartphones y con cualquier dispositivo con una entrada de audio de 3,5 milímetros y va a contar con una autonomía de 5,5 horas y con un estuche de carga que te da otras 15 horas adicionales para seguir grabando. Como en los accesorios anteriores, te dejo el enlace en el primer comentario y en la descripción del vídeo para que eches un vistazo a esta bestia. Y hasta aquí este recopilatorio de accesorios oficiales de DJI. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un like y que si tenéis cualquier duda me dejéis un comentario abajo. Y no olvidéis suscribiros porque vienen más vídeos.